Buenas noches, muchas gracias por la apertura y por el apoyo, sí. Entonces, para quienes no conozcan tal vez al doctor Héctor Moreno, él es traumatólogo y tiene una alta especialidad en cirugía, pues, en prótesis articulares, sí. Estudió en la UNAM y ahí también realizó su alta especialidad. Entonces, doctor, muchas gracias y cuando usted guste puede iniciar la clase. Gracias Álvaro por la invitación. Tú sabes que, pues bueno, siempre en el tema de educación médica continua estamos ahí a las órdenes, tratando de compartir los pocos conocimientos que uno tiene y tratar de a la vez, pues, enriquecernos con las experiencias de otros colegas y amigos, ¿no? Entonces, de lo que habíamos conversado, que el tema de hoy era referente a la displasia del desarrollo de la cadera. Al hablar de la displasia del desarrollo de la cadera, tenemos nosotros que entender que es un problema de tipo congénito, ¿sí? Y que en la actualidad se denomina como displasia del desarrollo de la cadera a todas las alteraciones de tipo anatómicas que pueden incluir inestabilidad, laxitud de la cápsula, acetábulo superficial, hasta la luxación misma de la cadera. Esto es importante determinar porque los conceptos anteriores dividían lo que era displasia, lo que era luxación de la cadera, lo que era subluxación de la cadera. Y en la actualidad, toda esta alteración, desde los grados mínimos hasta los grados mayores, se los denomina displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, en una cadera del adulto es muy fácil identificar si una cadera tiene un problema. Podemos observar aquí esta radiografía en donde observamos una pelvis y podemos observar en esta imagen cómo se observa la integridad ósea de la articulación coxofemoral, que si lo trasladamos a modelos 3D, pues corresponden a una imagen similar a esta, en donde nosotros tenemos la rotación concéntrica de la cadera que hace el giro, y esto permite pues, los movimientos y la amplitud articular de la misma. Entonces, esto es una radiografía adulta. Podemos observar aquí la imagen en una radiografía del adulto, cómo es bien fácil identificar nosotros si esta cadera tiene simetría, si es normal o es anormal. Aquí podemos observar una completa normalidad de la cadera. En un adulto con un desarrollo displásico de la cadera podemos observar esto, que es en este caso una luxación alta de la cadera, consecuencia de una displasia del desarrollo de la cadera no diagnosticada y no tratada en la infancia. Esta es la importancia del tema de displasia de la cadera para médicos generales, pediatras, ortopedistas, hacer un diagnóstico precoz de este tipo de problemas con la finalidad de dar el tratamiento en la infancia temprana y prevenir esto, que son las luxaciones altas y que condicionan dolor, discapacidad, impotencia funcional y probable necesidad de una prótesis articular en un futuro temprano de este paciente. Entonces, en esta radiografía del adulto es muy fácil observarla y determinar y decir, hey, esta cadera está alterada. Pero, ¿qué sucede cuando observamos esto? Aquí vemos una cadera de un niño de aproximadamente 3 meses. Entonces observamos nosotros aquí pues que la superficie de la articulación no es completamente clara. Si observamos la imagen previa, como aquí vemos congruencia total y acá no lo observamos completamente. Esto se debe a que en los recién nacidos hasta aproximadamente los 6 meses de edad, esto es cartílago, no tenemos los núcleos de osificación todavía. Entonces muchas veces es difícil de nosotros como médicos generales, incluso para ortopedistas generales, determinar si esta cadera es una cadera normal o una cadera displásica. De aquí es que existen numerosas líneas radiográficas con la finalidad de determinar nosotros qué necesitamos observar para poder determinar si es cadera normal o una cadera displásica. De manera general, así a grosso modo, lo que nosotros basamos es ver como que tuviéramos una imagen simétrica en espejo. La mitad de acá se parece a la mitad del otro lado, está completo, se parecen. Entonces podemos asumir que esta es una cadera que probablemente es normal, ¿sí? Más adelante vamos a ver líneas radiográficas y todo eso, pero de manera general esto es lo que necesitamos saber, tener un índice de sospecha si esa cadera es displásica o no.
Es importante determinar que aparte de la displasia de cadera idiopática, que es de tipo congénita, también tenemos displasias de caderas de tipo teratológica, que es causada por alteraciones de medicamentos, por síndromes, por problemas acompañados por otras deformidades musculoesqueléticas como el pie equinovaro, como la artrogriposis y otro tipo de alteraciones que deben de valorarse en el recién nacido. Dentro de las generalidades, de manera propia, podemos decir, he sacado ciertos puntos bien importantes. La luxación de cadera aparece en 1 de cada 1000 recién nacidos vivos. Entonces es bien importante determinar esta tasa de presentación de la luxación de la cadera. Se considera que la displasia de cadera clásica, aquella que no tiene un enfoque teratológico ni de malformaciones congénitas, está presente en una población del 1% total en el mundo. Se considera que la mitad de la artrosis degenerativa en los adultos tiene relación con una displasia de cadera no diagnosticada en la infancia. Eso es bien importante al determinar datos estadísticos en la gente adulta. Se considera que el 70% de los pacientes que tienen un familiar con displasia de cadera tienen un alto índice de padecer displasia de cadera. Entonces, si padres, abuelos tienen antecedentes de displasia de cadera, hay que revisar bien a esos niños. Es más frecuente en las mujeres, y es más frecuente en la cadera del lado izquierdo, en una proporción de 3:1. Se considera que es bilateral en el 20% de los casos, y esto último que está aquí con letras grandes, están asociados a otro tipo de problemas, es decir, que si sospechamos de displasia de cadera, debemos ir un poquito más allá y pensar en problemas como artrogriposis, el pie equinovaro, el metatarsoaducto, tortícolis congénita, que son otro tipo de problemas que se presentan en los niños recién nacidos y hasta el año de edad. Y esto que es bien característico, alta incidencia en presentación podálica. Entonces, pudiéramos caracterizar en un caso clínico en donde nos pudieran dar datos, por ejemplo, en este caso, en un examen de admisión, un examen de calificación profesional, que nos hablen de una recién nacida de 1 mes, ¿sí? Sexo femenino, y que tenía una presentación podálica al examen previo del ultrasonido. Entonces, con eso nos pudiéramos orientar que estamos hablando de que pudiera ser un posible caso de displasia de cadera. En México, un estudio de Valle Lascurain, que es un profesor mío allá en la facultad, tenía un factor de riesgo bien importante que era relacionado al nivel socioeconómico, imaginarse. Él lo ponía de esta manera un poquito cómica, pero realista en el tema de la estadística, que era relacionado a la complejidad o a lo exótico del nombre de pila, es decir, femenino, recién nacido, con signos clínicos de displasia y de nombre raro, también era un factor de riesgo para pensar algún tipo de problema a nivel de la cadera o del pie o del cuello. Al observar nosotros qué sucede en la displasia de cadera, voy a saltar esta imagen para observar únicamente lo que es la gráfica. Observamos que en casos en donde la displasia de cadera llega a la sección de luxación congénita, es decir, la cadera está fuera del lugar, la cadera está luxada, tenemos no únicamente las alteraciones óseas, sino datos bien importantes, por ejemplo, un borde del acetábulo invertido, tenemos una hipertrofia del pulminar, podemos tener retracción de la cápsula, tenemos un ligamento acetabular transverso grueso, tenemos un tendón del iliozoas corto. Entonces, son características que nos van a dar sospechas o son las causantes de la sintomatología clínica cuando uno revisa a un recién nacido con displasia o luxación de cadera. Al hablar de la clínica y el diagnóstico, es bien importante en la displasia de cadera tener muy claro que el diagnóstico tiene que realizarse de manera precoz, es lo ideal. El diagnóstico puede realizarse en la actualidad
durante los 3 primeros meses, la indicación es realizar un ultrasonido de las caderas. ¿A qué se refiere realizar un ultrasonido de las caderas? Muchas veces es común pedir un estudio radiográfico durante los 3 primeros meses, sin embargo, esas caderas no presentan los centros de osificación y es muy difícil establecer el diagnóstico. La realidad es que en el recién nacido, la cadera, el índice acetabular, lo vamos a ver en una imagen más adelante, debe de tener al menos 30 grados. Ese es el dato específico en el índice acetabular en una radiografía de un niño que está a los 3 meses aproximadamente, 30 grados. Ese índice acetabular va cambiando hasta 0.5, 1 grado por mes, es decir, que aproximadamente al año de edad, esa cadera debe estar alrededor de los 21 grados. Entonces, un niño de una edad de 1 año y que tiene un índice acetabular por encima de los 21 grados se puede considerar como displasia de cadera. Clínicamente tenemos 2 maniobras que son las 2 maniobras convencionales que hay que realizar al momento de modificar o manipular la cadera de un recién nacido. Esto tiene que hacerlo todo los personal médico, sea de enfermería, sea parteros, los médicos, internos, residentes, al momento de tener a un recién nacido, revisar las caderas y hacer estas 2 maniobras. La maniobra de Ortolani, que es una maniobra en donde nosotros reducimos la cadera, es decir, una cadera que está luxada, la reducimos, es decir, al manipular esa cadera y hacer la maniobra de aducción y rotación interna, logramos colocar la cadera en su sitio. Entonces, recordar mucho eso. La maniobra de Ortolani permite reducir la cadera. Y la maniobra de Barlow, que es la maniobra que necesitamos realizar en todo niño, aunque pensemos que es sano, es hacer la presión directa sobre el eje del fémur para tratar de luxarla. Lo normal es que no se sienta ningún clic, pero muchas veces en los niños con displasia acetabular o displasia de la cadera, sentimos un pequeño clic al hacer esta maniobra y esto nos detecta o nos indica inestabilidad de la misma. Entonces, para recordar clínicamente, maniobra de Ortolani y de Barlow. La de Ortolani para reducir y la de Barlow para luxarla. Entonces podemos observar aquí cómo se realiza o cómo movemos nosotros los miembros inferiores del recién nacido con la finalidad. En la maniobra de Barlow, como vemos en la imagen, la cadera está aquí en su sitio, damos la tracción y la rotación interna, la rotación medial con la finalidad de permitir la luxación de la cadera. Si la cadera se luxa es un signo positivo de displasia acetabular. Y la maniobra de Ortolani, en donde nosotros tenemos la cadera se luxa y la volvemos a colocar en su sitio. Entonces recordar aquello, Ortolani reduce, Barlow luxa la cadera. Dentro de la clínica y el diagnóstico es bien importante muchas veces darnos cuenta que los diagnósticos precoces muchas veces no se logran. Lo ideal es poder realizar un diagnóstico precoz. Pero muchas veces tenemos casos en la consulta de niños de 6 a 18 meses con sospecha de displasia y en donde ya empiezan a pararse, ya empiezan a andar y observamos 2 cosas bien importantes. Limitación para la aducción, es decir, esa cadera está limitada para el movimiento. Entonces, niño con limitación de la cadera en su movimiento es una displasia del desarrollo de la cadera. Niño con aparente acortamiento del fémur en alguna de las extremidades, displasia de cadera. Y si el niño ya camina y observamos marcha de Trendelenburg, que es la marcha de pato por el desbalance pélvico, y observamos los pliegues posteriores del glúteo y del muslo alterados, eso es una displasia de cadera. Entonces son datos clínicos que en una situación de un caso en un examen o ante un proceso en la consulta, tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Es bien importante observar, por ejemplo, estas 2 imágenes en donde observamos cómo se observa una cadera normal, la aducción de la misma al hacer el examen físico de la cadera, y cómo observamos aquí en la otra imagen que esa cadera tiene una limitación funcional para la aducción. Entonces, esto ya es un indicativo o una sospecha de displasia del desarrollo de la cadera.
El signo de Galeazzi que se da o se observa también en los niños de alrededor de los 3 mesecitos, en donde los pliegues ya están bien desarrollados. Podemos observar cómo estos pliegues son diferentes, son asimétricos. Entonces, esto nos tiene que dar también una sospecha de displasia de cadera. Entonces, signos clínicos de displasia de cadera, tenemos signo de Galeazzi, es bien importante, y la limitación para la aducción y la rotación. Dentro de las radiografías, por ejemplo, tenemos nosotros importante determinar como médicos generales, como médicos ortopedistas. Yo le digo, siempre le decía a mis residentes allí en México, cuando teníamos alguna clase, darnos cuenta de la imagen en espejo. ¿Es simétrico o no es simétrico? Si no es simétrico, pasa algo. Y si pasa algo, remitirlo al especialista, ¿no? No quedarnos con la duda de pensar que si es, no es, no pasa algo, remitirlo con el especialista. Entonces, en esta proyección podemos observar aquí dos líneas principales que uno traza, que es la línea de Hinringer y la línea de Perkins, que son las proyecciones a nivel del borde acetabular, y podemos ver la diferencia al sacar el índice acetabular, que es este ángulo entre la transversal y la oblicua, entre los bordes del acetábulo, y vemos cómo acá un valor mayor de 30 se considera displástica o cercano a 30. Realmente los conceptos varían un poco y se considera que cuando ya hay 25 grados del índice acetabular es sospecha de displasia de cadera. Podemos observar, o algo bien característico, y esto es una cuestión bien preguntada en todo examen escrito en donde se habla sobre displasia de cadera, que es la triada de Putti, en donde podemos observar nosotros la asimetría de la cadera de un lado y podemos observar uno en comparación al lado de acá, cómo no está el núcleo de osificación de la cadera displásica, es decir, hay retraso del desarrollo del núcleo de osificación, ¿sí? Entonces, esto es una característica principal de la displasia de cadera. Segundo y bien importante es el índice acetabular aumentado, ¿sí? Índice acetabular aumentado. Y tercera parte importante, la luxación completa de la cadera, en donde observamos nosotros este arco de Shenton, que es una imagen radiográfica que se debe de observar desde la zona del pubis hasta la zona del fémur, una imagen semicircunferencial casi perfecta, mientras que en el lado displásico pues no se observa aquello. Entonces, para fines prácticos, yo le digo a los médicos que están queriendo conocer un poquito más de displasia de cadera, pues es simétrico o asimétrico, y si es asimétrico, pues hay un problema y hay que remitir al médico especialista. Podemos observar aquí las mismas imágenes, por ejemplo, en esta radiografía es de aproximadamente un niño entre 8 y 9 meses, porque ya se encuentra el núcleo de osificación. Eso es muy importante y es una pregunta a veces que se da. El núcleo de osificación aparece entre los 3 y 5 meses de edad. Es por esto que el ultrasonido hasta los 3 meses es el diagnóstico principal. Entonces aquí podemos observar cómo el arco de Shenton está formado. Vemos aquí esta semicircunferencia adecuada. Acá no se observa de esa manera. Vemos cómo la cadera está luxada, la cadera anda en el arco 3, en el cuadrante 3, y cómo observamos el núcleo de osificación más pequeñito. Entonces esto es una radiografía de displasia de cadera. Podemos observar en esta otra radiografía, entonces la idea es ver imágenes y poder observar si en el caso clínico que nos puedan colocar, nos ponen una imagen y podemos de esta manera identificar claramente. Esta es la cadera sana, vemos el núcleo de osificación grande, la cadera displásica, un núcleo de osificación pequeño. La cadera sana está en el cuadrante 1, la cadera displásica está en el cuadrante superoexterno, y podemos observar cómo aquí se observa el arco de Shenton adecuadamente y el otro lado pues está alterado completamente. Vemos esta otra imagen ya sin las líneas de referencia y lo que les comentaba yo. Vemos la mitad, esta cadera la observamos que está dentro en su sitio, la otra cadera está alterada. ¿Es simétrico? No, no es simétrico. Entonces estamos hablando de que aquí hay una alteración, hay una displasia de cadera. Podemos observar aquí cómo el acetábulo está más alto el nivel, el índice acetabular está elevado, aproximadamente aquí podrá estar más de 30 grados, el núcleo de osificación está pequeño
y vemos aquí cómo el arco de Shenton se conserva, mientras que en el otro lado pues está completamente perdido. Vemos esta imagen, esta es una imagen radiográfica de un niño de aproximadamente 4 meses de edad, entonces el núcleo de osificación no se observa completamente, aquí los observamos pequeñitos y observamos lo que les decía. Vemos esta radiografía en un caso clínico que nos hablen de una recién nacida, sexo femenino, presentación podálica, y que acude a una consulta a los 3, 4 meses, se le toma radiografía y se observa esto. Entonces esto es una displasia de cadera, ¿no? Vemos cómo se ve la simetría, se ve la cadera fuera de sitio, se ve el núcleo de osificación nulo casi, y observamos aquí cómo se observa más alto el acetábulo y cómo observamos aquí la línea de Shenton adecuada y la del otro lado pues perdida completamente. Pues referente a lo que decíamos al índice acetabular, pues ahí hay valores, normalmente al nacer se habla de 21 grados, a los 6 meses ya se habla de que tiene que estar alrededor de menos de 20 grados, 21 grados. Entonces esos índices acetabulares van disminuyendo con el crecimiento y esa es la importancia porque esa es la base del tratamiento. El acetábulo se va a ir remodelando y es por eso que el tratamiento tiene que dárselo de manera precoz. Al hablar de tratamiento en la displasia de cadera, estamos hablando de que entre más temprano se detecte, más pronto vamos a iniciar el tratamiento y más pronto vamos a disminuir el riesgo de complicaciones futuras. El tratamiento está basado en tratar de colocar la cadera en su sitio, es decir, reducirla. Y se considera, y es algo muy lógico y sentido común, que esta reducción de cadera es mucho más fácil en los primeros meses de vida. El tratamiento estándar de oro en la displasia de cadera, es decir, un paciente que nos digan sexo femenino, presentación podálica, que le ven asimetría de pliegues, 3 meses de edad, tiene un diagnóstico, ya lo hicimos, de displasia de cadera. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la colocación de un arnés de abducción, ¿sí? Que es el arnés de Pavlik, con la finalidad de mantener la cadera en su sitio y tratar de que ese acetábulo con el crecimiento se vaya desarrollando y vaya mejorando el índice acetabular y que los tejidos que vimos que se alteran, la cápsula articular, el núcleo músculo graso del pulvinar, el músculo o el tendón del iliosoas, se distiendan y permitan que la cadera embone y se mantenga en su sitio. Es bien importante determinar que el arnés de Pavlik tiene eficacia de aproximadamente el 95% entre los 6 y 10 meses de edad y hay que mantener un control seriado cada 6 semanas con la finalidad de ir revisando de que esa cadera está en su sitio. Es bien importante aquello. Cuando los niños están mayores, se utiliza otro tipo de procedimientos. Aquí podemos ver cómo vemos un arnés de Pavlik y cómo utilizaban antes otro tipo de férulas o dispositivos de abducción cuyo principio es el mismo, mantener la aducción de la cadera en su sitio reducida, ¿sí? Entonces podemos observar. Este es un pañal de Frechka que también se utiliza sobre todo en los primeros meses de vida, cuando los niños están muy pequeñitos y el arnés de Pavlik no corresponde a las medidas de las cuales están diseñados. Entonces, lo importante es conocer y determinar que el tratamiento inicial es mantener la aducción de las caderas a través de un pañal, un doble pañal o un arnés de Pavlik. Para fines prácticos, de manera general y lo que está diseñado en la literatura, la respuesta a todo durante los primeros 6 a 10 meses es el arnés de Pavlik como tratamiento para la displasia de cadera. Es importante, por ejemplo, determinar que en los niños mayores el tratamiento es basado en tenotomías u osteotomías, es decir, procedimientos quirúrgicos con la finalidad de retomar la cadera y ponerla en su sitio. Muchas veces hay que hacer alargamientos tendinosos, hay que realizar cirugías abiertas con la finalidad de esa cadera que está luxada,
colocarla en su sitio. Entonces, estos tratamientos son mayormente invasivos, son tratamientos que a la larga van a dejar secuelas en el paciente, como toda cirugía en los niños a edades tempranas. De allí la importancia de que el diagnóstico sea precoz. Entonces, como para dejar ciertos datos y no dar más largas al tema y tomar las cosas más importantes, es bien importante determinar que la displasia de cadera es más frecuente en el sexo femenino, ¿sí? En el examen diagnóstico, el signo de Ortolani tiene el mayor grado predictivo. Recordar que el signo de Ortolani es el signo en donde uno reduce la cadera y el de Barlow luxa la cadera. Es decir, Barlow saca la cadera, Ortolani la coloca. El ultrasonido es el método diagnóstico que tiene mayor especificidad durante los 3 primeros meses. A partir del 4.º mes, la radiografía es el estándar de oro para el diagnóstico. Para llevar a casa y para determinar datos importantes, lo que les decía anteriormente. Diagnóstico en displasia de cadera durante los 3 primeros meses, clínico, ultrasonido. Después de los 3 meses, clínico, radiológico. El tratamiento precoz, el uso del arnés de Pavlik en pacientes hasta los 10 meses de edad, Niños con displasia de cadera mayores de 10 meses, el tratamiento es tenotomía, reducciones abiertas o cerradas, bueno, un sinnúmero de procedimientos de tipo quirúrgico. La complicación temprana de la displasia de cadera por la manipulación o por querer colocar la cadera en su sitio es la necrosis avascular de la cabeza femoral. Entonces, esta es una complicación terrible. Entonces, es por de allí la importancia de educar a la familia, de educar a los padres de cómo debe de ser el cuidado del niño con el arnés y que ese arnés tiene que estar 23 horas al día, dejando 1 hora únicamente para el tema del aseo del niño, ¿sí? Y la complicación tardía en un paciente con displasia de cadera es la artrosis, es decir, el desgaste. Son pacientes que a los 20, 25 años tienen limitación funcional por el desgaste, porque su cadera ha crecido fuera de sitio y condiciona alteraciones a nivel óseo en la articulación coxofemoral. Está demostrado que estos pacientes, en estudios realizados por la Clínica Mayo, tienen un índice de necesidad a partir del momento del dolor, que es aproximadamente entre los 20 y 25 años, el uso de una cirugía protésica, es decir, hacer un cambio de esa articulación con una prótesis de cadera en los primeros 5 a 10 años del diagnóstico. Es decir, estos pacientes con displasia de cadera que no se trataron, no se diagnosticaron en la infancia temprana, a los 30, 40 años ya necesitan una prótesis de cadera. La prótesis de cadera definitivamente mejora la calidad de vida, sin embargo, los costos son altos, los cuidados son altos y probablemente estos pacientes van a necesitar, o mejor dicho, los van a requerir una segunda o tercera cirugía por complicaciones a los dispositivos protésicos que se implantan. De allí la importancia del diagnóstico precoz. Esto de manera general en el tema de displasia del desarrollo de la cadera, no he querido ser extenso en el tema. La realidad es que uno se pone a revisar el tema, hay muchísima, tiene mucha importancia el diagnóstico histopatológico, el tema de los estudios de tipo genético, y cada vez van avanzando técnicas con la finalidad del desarrollo precoz de la displasia de cadera, porque ese es el goal a nivel internacional, a nivel del mundo.